Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Seguimos aquí en Magdala de nuevo sobre el mosaico, el mapa de Galilea, un mosaico precioso. Un día de estos, si Dios quiere, se lo vamos a mostrar de nuevo, a explicar. Este mosaico no solamente es un mosaico de piedra, es una imagen del mosaico humano, que es la familia de Magdala, donde cada piececita tiene su lugar y se va configurando. Estamos en Magdala, ahora vemos aquí, como tenemos el sol de frente, vemos el hotel detrás. Así van conociendo o reconociendo Magdala los que ya lo conocen. Y hoy tenemos dos cosas, dos temas que a mí me interesan mucho, preciosos. Como les dije ayer, terminamos la primera sección que es como una grande explicación, una grande catequesis de lo que es la oración en la vida cristiana. Desde el inicio lo voy a repasar ahora brevemente con ustedes. Y comenzamos introduciendo hoy solo la segunda sección. La segunda sección de la oración cristiana es el Padre Nuestro. Cuando los discípulos, después de ver a Jesús orar, seguramente motivados por su ejemplo, sus gestos, sus actitudes, no sabemos, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Preciosa petición, tenemos que decírsela a Jesús en esta peregrinación todos los días: enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Quiero insistir en una aclaración que dije desde el inicio, y la quiero repetir porque todavía veo algún comentario. No estamos haciendo un taller de oración. No estamos haciendo unas prácticas de oración. Estamos haciendo una catequesis sobre la oración, es decir, una explicación. Qué es, de dónde viene, cómo se alimenta, qué problemas tiene, cómo se solucionan. Es una catequesis sobre la oración. No estamos haciendo un taller de oración. Probablemente sería tema de otra peregrinación o de otros programas, como el programa de Luli, que tanto ha gustado a la familia, y otros. Podría ser hacer un taller de oración, pero ahora no lo estamos haciendo. Estamos haciendo una catequesis sobre la vida de oración y la oración cristiana. Quede bien esto claro. Lo dejamos así, de momento, como introducción a nuestra catequesis de hoy. Repito, vamos a ver dos cosas: una breve recapitulación, y vamos a introducir nada más hoy el Padre Nuestro. Me parece bellísimo el tema. Vamos a tratar de recorrer no solo esas expresiones. El Padre Nuestro es un parrafito minúsculo, lo decimos en medio minuto, sino qué nos quiso decir Jesús, qué hay detrás de cada una de esas expresiones, qué ha leído la Iglesia, qué leemos nosotros como personas, etc. Ojalá que después de esta peregrinación virtual recorriendo la mano de Dios, ese Padre Nuestro sea la cuerda fundamental con la que nos colgamos del cielo, porque nos dirigimos a nuestro Padre Dios, lo hacemos llenos de confianza, lleno de amor, y además lo hacemos con las palabras que el mismísimo Salvador nos quiso enseñar.
Mis queridos peregrinos, me parece conveniente en este momento hacer un repaso, una recapitulación muy sencilla, muy simple de lo que hemos visto hasta ahora. Nos conviene, decían los latinos, repetita iuvant, ayuda a repetir, se nos graban, recordamos, ponemos más en contexto, etc. A mí mismo rehacer un poco el esquema de lo que hemos venido viendo me ayuda, me refresca muchas cosas, y luego pasamos a nuestro tema de hoy, que es brevísimo, es solo una introducción. Entonces, primero, estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. No quiero que lo pierdan de vista por ningún motivo. Tenemos una mesa con 4 patas, y esta es una de las 4 patas. Es una de las partes del catecismo que nos enseñan lo que tenemos que creer, los sacramentos que tenemos que recibir, la gracia, la vida de gracia, los mandamientos, la vida moral y la vida de oración. Sin estas 4 patas, nuestra mesa está muy endeble y muy susceptible de caerse, y se nos cae. A veces una pata está más corta que la otra y con eso ya las cosas bailan. Pero si le falta una pata a nuestra mesa, imagínense, te apoyas ahí y te caes. Entonces, cuarta parte del catecismo, la oración cristiana. No estamos haciendo cualquier tipo de oración o de experiencia medio misticoide. Queremos aprender y entender lo que es la oración cristiana, la oración que nos enseñó Cristo, la oración que viene ya desde el Antiguo Testamento y que pasó a la tradición de la Iglesia, que han practicado los santos y que queremos seguir practicando nosotros. Que no nos vaya a pasar que el afán de novedad o la ignorancia supina de la oración cristiana nos hace buscar en el jardín de al lado las flores que tenemos en el nuestro. Ojalá que no sea así. Luego tenemos, y esto es lo que estamos recapitulando, la primera sección. El viernes les dije otros términos y pido una disculpa. Sección 1, sección 2, que vamos a comenzar hoy. Recapitulamos hoy la sección 1, la primera sección, y es la oración en la vida cristiana. Fíjense qué interesante, los títulos dicen mucho. No dice la oración como deporte, no dice la oración para los momentos de crisis y dificultad, no dice la oración en la vida cristiana, es decir, la vida cristiana de todo cristiano necesita momentos y pausas de oración. Es el alimento espiritual, predispone a nuestra alma, la forma, la acerca a Dios para vivir la vida cristiana. Entonces, primera sección, la oración en la vida cristiana, en toda la vida cristiana, en todos los momentos y todas las circunstancias de la vida cristiana. Había una especie de introducción brevísima, ¿qué es la oración? Y dijimos que la oración es un don de Dios, es una expresión de la alianza con Dios y es vivir la comunión con Dios. Después tenemos 3 capítulos. El primero es la revelación de la oración, es decir, en todo el conjunto de la revelación de Dios al ser humano, en todo ese conjunto de la revelación que es el libro de la Biblia, todo un proceso, un camino, una gracia, una bendición, donde Dios ha ido revelándose y revelándonos lo que Él quiere de nosotros y cómo nos quiere llevar a Él. En ese conjunto de la revelación hay un angulito que es el angulito propio de la oración. Y así comenzamos con un preámbulo diciendo que hay una vocación universal a la oración, es decir, es algo íncito al ser humano. Así como yo respiro, así como yo como, así como yo duermo, así como yo camino, así como me crecen las uñas, así el ser humano, todo ser humano necesita orar. Entonces, eso va incluido un poco como premisa
de este capítulo de la Revelación. Luego vimos 3 artículos. El primero es la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Vimos a Abraham, vimos a Moisés, vimos a David, los Salmos, Elías. Luego vimos el artículo segundo en la plenitud de los tiempos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Y cómo Jesús escuchaba la oración. Y luego lo vimos en el tiempo de la iglesia, es decir, cuando termina la vida de Jesús, comienza el cristianismo, comienza a haber desde el inicio formas de oración que para nosotros son normativas, es decir, es parte de la tradición de la iglesia, de la acción de Dios en la vida de la iglesia, que no podemos cambiar arbitrariamente ni podemos aventar por la borda como aventamos las modas. Cuando yo era niño, adolescente, estaban los pantalones acampanados, horrendos, monstruosos. De hecho, es una moda que no ha vuelto, espero que no ha vuelto. Cuando acabó esa moda, botamos todos los pantalones acampanados. Pues lo mismo aquí, no podemos botar por la borda porque no son modas. Es acción del Espíritu Santo a través de la vida de la iglesia que va normando la vida de la iglesia. Y hablamos de las oraciones de bendición y adoración, de la oración de petición, de intercesión y de acción de gracias. Luego pasamos al capítulo segundo. Entonces, capítulo primero, la revelación de la oración. Capítulo segundo, la tradición de la oración, es decir, cómo la oración ha pasado en la vida de la iglesia de generación en generación. Y vimos, en primer lugar, cuáles son las fuentes de la oración en la tradición. Mencionamos la palabra de Dios, la liturgia, las virtudes teologales y el hoy de cada uno de nosotros vivido como parte de una historia de salvación que hay que saber leer, escudriñar, contemplar. Hablamos del camino de la oración y dijimos que el camino es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Virgen. Ellos son los que llevan nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros gemidos, nuestro clamor, lo llevan a su intimidad y allí cada uno tiene su propia misión. Y la Virgen como un testigo excepcional y parte. Dijimos que la Virgen María, no lo dije entonces, lo digo ahora, es como un vaso comunicante entre la vida de Dios y la vida de los hombres. Ella, la madre de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. María es como un vaso comunicante precioso que nos inserta en la vida de Dios y de Dios para nosotros. Luego hablamos de los maestros de oración y hablamos de los santos, de las familias, de los sacerdotes, de los catequistas, de los grupos, de las catequesis, de los directores espirituales y de los lugares santos. Todo eso lo vimos, ¿se acuerdan? En Magar, en parte, en esa parroquia que está aquí cercana, donde pudimos contemplar un poco esos diversos elementos de lo que son los maestros de oración. Dijimos también que acercarse a un buen maestro es garantía de éxito. Garantía de éxito. Yo recuerdo cuando estuve en la Universidad Gregoriana de Roma, obviamente había toda una serie de cursos obligatorios y unos cursos opcionales. Y en los cursos opcionales nos decían nuestros educadores, nuestros formadores, no se dejen llevar por el título del curso. Vean quiénes son los mejores maestros, los más famosos, los más renombrados, los más queridos, los más seguidos, porque un buen maestro te hace gustar la materia. Bien, entonces, revelación de la oración, tradición de la oración, capítulo tercero, la vida de oración. La vida de oración, cómo yo en la práctica vivo mi vida de oración. Y aquí hablamos de las expresiones de la oración, hablamos de la oración vocal,
la meditación y la contemplación. Luego, artículo segundo, el combate de la oración, es decir, la oración no necesariamente es fácil, como el trabajo no es fácil, la profesión no es fácil, la familia no es fácil. Nada es fácil en esta vida, hay que luchar, hay que perseverar, hay que conquistarse. Y así hablamos de los obstáculos en la vida de oración y luego hablamos de 3 pequeños párrafos preciosos que vimos al final de la semana pasada. La humilde vigilancia del corazón. Mi corazón es la sede de la oración, tengo que cuidar y vigilar mi corazón. Segundo, la confianza filial. Y tercero, perseverar en el amor. Decíamos, si la oración es una relación personal e íntima de mía con Dios y de Dios para mí, el cuidar la relación en la fidelidad, en el amor, en la confianza, en la humildad, en la frecuencia, todo eso garantiza que mi vida de oración sea sana. Yo no puedo conversar alegremente con una persona con la que me he peleado, con una persona que desconozco o con una persona que no frecuento nunca. Cuando encuentras una persona que no frecuentas nunca, pues le dices buenos días, buenas tardes y ahí se acabó. Cuando la frecuentamos, cuando la conocemos, cuando hay confianza, cuando hay amistad, cuando hay generosidad recíproca, la relación es preciosa, es espontánea, es libre y eso garantiza que nuestra vida de oración sea maravillosa. Y finalmente, cerramos la semana pasada, increíble ya la tercera semana de Cuaresma, la cerramos con la oración en la hora de Jesús. Esa oración extraordinaria, excepcional, seria, importante. Una pena que yo solamente dije 4 ideas muy rápidas. Les invito a volver una y otra vez sobre esa historia, sobre esa oración de Jesús, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la oración sacerdotal. Cómo se ve ahí lo que a Jesús le importa, cómo se ve ahí lo que a Jesús le llevaba su tiempo, sus energías y su todo. Entonces ahí aprendemos también nosotros. Vamos pues a pasar al catecismo de hoy. Es una reflexión muy pequeña, muy sencilla. Comienza la segunda sección. Y la segunda sección dice así el catecismo, segunda sección, la oración del Señor. La oración del Señor, Padre nuestro. Muy importante, la oración del Señor, una oración que nos enseñó Dios, que nos enseñó Jesucristo, el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Subrayemos estos conceptos porque no es lo mismo 4 frases bonitas, por más bonitas que sean, que una enseñanza que nos dejó el mismísimo Jesucristo. La oración del Señor. Y la oración del Señor tiene una breve introducción y luego tiene 3 artículos. 3 artículos. Es una sección mucho más simple, aunque nos llevará todavía un par de semanas largas. Dice el artículo primero, es resumen de todo el Evangelio. El Padre Nuestro nos resume todo el Evangelio. Lo vamos a ver mañana, si Dios quiere, en el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús predicó el sermón, que es su programa, que es su Evangelio, que es la buena nueva. Ahí vamos a ver este primer artículo. Luego vamos a ver el segundo artículo, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Qué significa Padre? ¿Qué significa nuestro? ¿Qué significa que estás en el cielo? Esas 3 ideas son importantísimas y como que cualifican la presencia y la acción de Dios en el mundo, en nuestras almas, en la iglesia. Y finalmente, el artículo tercero son las 7 peticiones del Padre Nuestro que vamos a ir repasando
cada día, no sé si una, dos, las que nos dé tiempo y las que se pueda realizar. Pues bien, vamos a hacer hoy simplemente la introducción. La oración del Señor, Padre Nuestro. Estamos en el número 2759. Para aquellos de ustedes que van siguiendo el catecismo y van haciéndole anotaciones y resúmenes, 2759. Dice así: estando él, Jesús, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Aquí vemos ya que la oración es un tema de maestro-discípulo. Es un tema de enseñanza y de aprendizaje. Ya lo vimos de diversas maneras. Pero quiero repetir cómo habrá sido esa oración de Jesús, que a los apóstoles les viene el deseo. Queremos hacer eso, queremos aprenderlo también nosotros. Queremos que sea nuestro. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a través de sus discípulos a su iglesia la oración cristiana fundamental. Queridos hermanos, podemos enumerar miles, millones de oraciones preciosas, santas, en todas las tradiciones, en todas las lenguas, en todos los tiempos, de todos los santos, pero solo hay una oración fundamental, es decir, cimiento, fundamento, sobre la cual debemos construir el resto de las demás oraciones. San Lucas da de ella un texto breve, con 5 peticiones. San Lucas en el capítulo 11:1 es esta petición de los discípulos. 2-4 nos da la versión del Padre Nuestro breve. San Mateo nos transmite una versión más desarrollada con 7 peticiones. San Lucas y San Mateo tenemos 2 versiones en el Evangelio, difieren mínimamente y la de San Mateo es más rica, es más expresiva. En realidad dicen lo mismo, Mateo lo dice de un modo un poco más explícito. La tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Fíjese bien, hay en la teología un principio: lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. ¿Por qué? Porque cuando decimos la tradición litúrgica de la Iglesia, estamos hablando de miles de millones de personas. Miles y miles de teólogos, de pastores, de educadores, de santos, de apóstoles, de obispos, de cardenales y de papas. Entonces, cuando la Iglesia reza de un cierto modo, nos está expresando que el Espíritu Santo está actuando por ahí, por lo tanto, es materia de fe. Entonces, el hecho de que la Iglesia en la liturgia haya conservado la versión larga, la de San Mateo, para nosotros es ya una garantía, es un signo de la acción del Espíritu Santo y por lo tanto es una garantía en nuestra fe de que estamos haciendo lo correcto. Me parece muy importante este criterio, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe, de las creencias. Lo voy a leer, me encanta, vamos a hablar del Padre Nuestro durante un par de semanas, lo voy a leer tal como lo conocemos y lo rezamos en la misa.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Así lo conocemos, así lo rezamos. Puede ser que haya pequeñas variaciones, puede ser que se introduzcan cambios. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá rezaba, perdona nuestras deudas. Pero deudas se refería a una concepción de ofensa antigua. Cambia la mentalidad del tiempo y nosotros tenemos que mantener en palabras diferentes el mismo significado. En Italia, recientemente, creo que por disposición del Papa Francisco se hizo una pequeña modificación al Padre Nuestro y esta modificación expresa mejor el sentido, los conceptos de lo que Jesús enseñó. Y para eso tenemos también nosotros un criterio fundamental. Tenemos el texto antiguo, original, en este caso textos griegos. Mateo y Lucas, textos griegos originales, que luego se van traduciendo según las diversas épocas para que la gente de cada tiempo entienda lo mismo, con diferentes expresiones, quizá algunas pequeñas variantes, pero que entienda lo mismo. Por eso el referente siempre va a ser el texto original. Aquí el catecismo, en el número 2760, nos explica un poco cómo recogió la liturgia de la Iglesia el Padre Nuestro y cómo le dio una cierta forma litúrgica. Lo voy a mencionar porque vale la pena, es precioso. Entre otras cosas, porque menciona la Didache. La Didache es un escrito de tiempos apostólicos, es decir, nos refiere a cómo vivía y entendía la Iglesia las enseñanzas de Jesús al inicio del cristianismo. Algunos lo datan en el primer siglo, algunos en el segundo. Y son las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas del Señor, transmitidas por los apóstoles. Entonces dice, muy pronto, la práctica litúrgica concluyó la oración del Señor con una doxología. Doxología es un final litúrgico que expresa un canto de alabanza y de glorificación a Dios. En la Didache se afirma, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Nosotros lo decimos hoy en la misa y añadimos un añadido que ya existe desde las constituciones apostólicas. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Lo decimos en la misa después del Padre Nuestro. La tradición bizantina añade después un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la tradición católica latina no existe este gloria. El misal romano desarrolla la última petición, es decir, líbranos del mal. Desarrolla la última petición en la perspectiva explícita de mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, pone el Padre Nuestro y la doxología en un contexto de una tensión escatológica, de una esperanza. Mientras estamos esperando que venga Jesús, nosotros rezamos esto. Después se hace la aclamación de la asamblea, volviendo a tomar la doxología de las constituciones apostólicas. Quiero tomar ahora el misal, mi misalito, que está igual de roto y deshojado que mi catecismo, porque nos ha acompañado en todas las peregrinaciones, y quiero leerles esto.
Este modo de rezar el Padre Nuestro en la liturgia proviene de tiempos apostólicos, es decir, del siglo I, inicios del siglo II. Dice, ya sabemos que hay varias introducciones al rezo del Padre Nuestro, luego rezamos el Padre Nuestro y luego decimos esto: líbranos de todos los males. Estamos explicitando la última expresión del Padre Nuestro: líbranos del mal. El sacerdote dice: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Y ya lo creo que necesitamos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos esperando que vuelva Jesús, y en esa espera te pedimos que nos libres de mal y del pecado. Y el pueblo responde una doxología hermosa y profunda que existe desde la Didache, con una pequeña variante. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y después viene el saludo de la paz. Entonces, esta forma de rezar el Padre Nuestro y de tenerla metida en la liturgia, es decir, en la vida de oración de toda la Iglesia Universal, viene de tiempos apostólicos. Habla de ello la Didache y hablan de ello las constituciones apostólicas. Queridos hermanos, dejemos aquí de momento esta breve introducción del Padre Nuestro. Simplemente el Catecismo dice: hay una oración, es de Jesucristo, se la dio a los apóstoles, se la dio a los discípulos, y así se ha recogido en la historia y la tradición de la Iglesia. Vamos pues a ver mañana en el santuario de las bienaventuranzas, bellísimo santuario, vamos a ver el Padre Nuestro. Hemos estado ahí varias veces en nuestras peregrinaciones, pero ahora vamos a ir desde el punto de vista de la oración, lo cual me parece muy hermoso porque Jesús nos lo enseña expresamente en el Sermón de las Montañas de la montaña, y el Padre Nuestro explicita el Evangelio, lo hace oración, lo recoge todo el Evangelio, la buena nueva de Jesús, el Sermón de la Montaña, en forma de oración. Nos vemos mañana, Dios mediante, cuídense y nos encomendamos. Postrando mis rodillas a tus pies, estarías cuando te necesitará. Me contó de aquella paz en tu presencia que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia. Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana, que no hay hora para acercarme a ti. Para oírte no hace falta complicarlo, solo abrir mi corazón hasta escucharlo. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad.
doy gracias porque has hecho demasiado. Que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio, que lo humano también puedo meditarlo. Imaginarte cuando tú estabas jugando o cuando algo a ti te estaba lastimando. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón